Un cordial saludo. Mi nombre es Luis Carlos Magín Álvarez y voy a hablar Pedagogía Crítica de Paulo Freire. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino crearlas y recrearlas. Freire nace en 1921 en Recife, estado Pernambuco, Brasil, una de las regiones más pobres del país. Estudia Derecho pero abandona la profesión, lo que realmente le interesa es el lenguaje y la enseñanza. Freire fue nombrado director y más tarde superintendente del Servicio de Educación y Cultura del CESI de 1947 y 1957. Fue nombrado profesor de Filosofía e Historia de la Educación de la Universidad de Recife. Defendía un enfoque socioeducativo nacionalista y liberal, junto a un variado grupo de sociólogos, economistas y educadores que querían contribuir al surgimiento de un Brasil moderno y postcolonial. En los años 50 y 60 fue desarrollando sus primeras experiencias educativas con adultos analfabetos. En 1964 el golpe militar contra el presidente Goulart termina el programa de alfabetización donde Freire había sido responsable. Freire dura 70 días en la cárcel y se exilia en Bolivia, en donde le sorprende poco después de su llegada otro golpe de Estado. Llega a Chile y se instala entre 1964 y 1969. Continúa desarrollando programas de alfabetización. Lleva a cabo un trabajo en el contexto latinoamericano. En 1969 ya ha escrito 3 libros básicos: La educación como práctica de la libertad, publicado en 1967, Extensión o comunicación, La concientización en el medio rural, publicado en 1969, y Pedagogía del oprimido, publicado en 1970, pero escrito 2 años antes. Trabaja en Harvard durante menos de un año, sobre todo en Ginebra, donde reside entre 1970 y 1980. En este tiempo su libro más relevante es Cartas a Guinea-Bissau, publicado en 1977. Freire y su equipo asesora diferentes campañas de alfabetización, sobre todo en África. Su mensaje, su figura, su carisma, su pedagogía liberadora se difunden por todo el mundo. Freire regresa definitivamente a Brasil en 1980, vuelve a ejercer como profesor universitario. En 1986 muere la esposa Elsa, una maestra y directora de escuela. 2 años después se vuelve a casar con Ana María Araujo. Entre 1989 y 1991 desempeña el cargo de secretaria de Educación de la ciudad de Sao Paulo, bajo la administración del Partido de los Trabajadores. Freire acentúa su interés hacia la escolaridad obligatoria y hacia los temas del currículo, el maestro, el educando y la relación educativa en el ámbito de la escuela primaria y secundaria. Entre 1991 y 1996 publica El Solitario, un libro cada año, La educación en la ciudad, Pedagogía de la Esperanza, Profesora Sin, Tía Nao, Cartas a Cristina, A sombra de esta manguera. Finalmente, varios meses antes de morir, Pedagogía de la Autonomía. Es la crítica al neoliberalismo y la postmodernidad lúdica. El 2 de mayo de 1997, a sus 75 años, falleció Paulo Freire. Días antes de su muerte, él mismo aún debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Hablar de la educación desde el modelo bancario, donde el educador es quien educa, sabe, piensa, habla, disciplina, opta y prescribe su opción, actúa, escoge el contenido programático, identifica la autoridad del saber
con la autoridad funcional, la que pone antagónicamente a la libertad de los educandos. Es el sujeto del proceso. El educando es quien es educado, no sabe, son los objetos pensados, escucha dulcemente, son disciplinados, sigue la prescripción, se acoge al contenido programático, deben adaptarse a las determinaciones del educador, tienen la ilusión que actúa en la actuación del educador, es mero objeto del proceso. En conclusión, la finalidad política es mantener a las personas en un estado de domesticación y deshumanización, y no con la idea que tanto educador como educando saben y aprenden a la vez que enseñan, donde la enseñanza se entienda como una actividad problematizadora, crítica, investigativa, que tiene por objeto desvelar la realidad para poder situarnos todos de una manera más lúcida y crítica en nuestro mundo. En la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes, donación que se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión, la absolutización de la ignorancia, que constituye lo que llamamos alineación de la ignorancia, según la cual ésta se encuentra siempre en el otro. La educación bancaria presenta una serie de orientaciones metodológicas, conocimiento memorizado que no exige revaloración, no se preocupa por situarse ante su propia realidad, no avanza posiciones críticas o creadoras, mitifica la realidad, trata forma ingenua los problemas, es la negación del diálogo, abandono de la creatividad personal y social, es domesticadora de las conciencias, se desconoce a las personas como seres históricos, se lucha por la permanencia de lo dado frente a lo nuevo, presenta la realidad y las situaciones como intocables, su objetivo es mantener el status quo. Se puede decir, no hay educación sin escuchar, sin considerar a nuestro interlocutor maestro y sabio. Toda educación liberadora en oposición a la educación bancaria se da de todos con todos, es decir, el otro vale. Las relaciones humanas auténticas han de ser horizontales, apuntando a una doble transformación en el corazón de la persona y en las estructuras sociales. La pedagogía crítica debe permitir el diálogo, el cambio de la metodología del aprendizaje, una pedagogía liberadora y transformadora desde los contextos de los educandos, hacer construcción colectiva de conocimiento, aprendizaje de manera horizontal, educador, educando, ganar autonomía, realizar acciones democráticas y participativas como prácticas liberadoras, ser autores y actores y no meramente espectadores de nuestra historia y nuestro contexto, porque como dice Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí, con la mediación del mundo.